Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. El día de hoy estamos en el Club de Periodistas en el Centro Histórico porque vamos a realizar una entrevista que es muy interesante para usted. ¿Con quién vamos a hablar, Axel? El día de hoy tendremos la presencia de Daniel Stulin. Él es un personaje muy interesante. Él es originario de la Unión Soviética, de la ex Unión Soviética, de Latvia. Y él fue agente de la KGB. Y en la posterioridad pues se ha dedicado a investigar y a dedicar muchos libros sobre temas muy polémicos, muy conflictivos. El Club de Bilderberg, que es uno de los más interesantes. Tienes los secretos, la verdadera cara del Club Bilderberg, los secretos del Club Bilderberg, el Imperio Invisible, y muchas de sus teorías atacadas, controvertidas, han hecho muchísimas olas en los medios de los investigadores. Sin duda ha sido un personaje interesante por lo que ha analizado con respecto a la economía mundial y las repercusiones que hay en los países como México. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la violencia, narcotráfico, vamos a ver qué nos dice sobre la delincuencia organizada, cómo está operando y la importancia que tiene invertir en educación en un país como el nuestro. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, como experto en seguridad y sistemas de inteligencia y economía, me gustaría primero que nos diera un balance o su opinión respecto a la violencia que se ve en México desde el exterior. Es la misma violencia que se ve, es decir, el modus operandi no cambia en ningún país. Es lo mismo que estamos viendo en México, estamos viendo en Colombia, estamos viendo en Venezuela, estamos viendo en Argentina, estamos viendo en Europa, y lo mismo estamos viendo en Oriente Medio. No, es imposible discutir que lo que estamos viendo en Oriente Medio no es la deshumanización de cualquier elemento humano del planeta Tierra. Lo mismo podemos hablar de África, cualquier cosa que tú estás viendo en Ucrania es exactamente lo mismo. Es el modus operandi de la élite. Cuando yo hablo de la élite, podemos hablar del Imperio Británico, podemos hablar del sistema de control que está por encima de esta superélite mundial, o reinas y reyes, y desde luego este simplemente es el penúltimo paso de esta destrucción de la economía que estamos viendo, que tiene un objetivo: el cambio de paradigma de la sociedad, desmantelamiento del sistema económico. ¿Por qué lo están haciendo? Porque el progreso y el desarrollo de la sociedad está directamente proporcional a la densidad de la población y los Rockefeller del turno. Y cuando digo Rockefeller, simplemente una metáfora de la gente poderosa, porque todo el mundo sabe qué es. Lo entienden muy bien. Si somos 7, 10, 15, lo que sea, 1.000 millones de personas, tenemos progreso, desarrollo tecnológico, industrial, habrá muchísima más gente, y esto es malo para ellos, porque el planeta Tierra es un espacio cerrado, un sistema cerrado con recursos naturales, agua, comida, recursos naturales limitados. Entonces, para que ellos sobrevivan, nosotros tenemos que morir. Y hay muchas formas de matar al ser humano: guerras, enfermedades, hambrunas, violencia, ¿sabes?, bandas callejeras. El contexto es que están llevando a cabo la élite usando las idiosincrasias de cada país, que tiene su propia medicina, y por eso en ese sentido tú estás hablando de violencia, pero esta violencia, que podemos hablar de las drogas, podemos hablar de las bandas, podemos hablar de deshumanización, de la falta del sistema educativo, de todo ese tipo de cosas. Dime un país en el mundo donde estas cosas funcionan bien. Me explico, y por eso si no funciona en ningún país, a lo mejor habríamos que pensar que esto está hecho a propósito. Pero justamente como usted menciona, el narcotráfico ha sido un tema central en México. Totalmente, para la generación de violencia, tanto por el crimen organizado como también por las mismas instituciones que han sacado al ejército. Exacto. Mira, la droga es el lubricante de la economía mundial. La droga al año mueve 950 billones, o sea, casi $1 trillón en dinero efectivo. A cualquier ser pensante tiene que ser obvio que para $1 trillón mueva de punta A a punta B el sistema económico mundial globalizada,
los gobiernos, servicios de espionaje, todas las agencias tienen que estar totalmente unidos y para controlar este tipo de despliegue. Todo lo que estamos viendo ahora mismo, sabiendo que es ¿cómo se llama? La droga es el lubricante de la economía mundial, llama mucho la atención que cuando hablan de México hablan de un narcoestado, cuando hablan de Colombia hablan de un narcoestado, cuando hablan de Venezuela es un narcoestado, cuando el único o dos narcoestados en el mundo, Estados Unidos y ¿cómo se llama? Inglaterra, porque son dos centros principales de negocios, que es el City de Londres y Wall Street. Entonces, como la droga es el lubricante de la economía mundial, se mueve a través de estos grandes centros financieros. Por eso cuando miramos desde una perspectiva ya bastante alta, no bird's eye view de lo que está pasando en el mundo, mira lo que está pasando en Colombia, que directamente afecta a México. El acuerdo entre Santos y las FARC es una farsa. Simplemente estos dos bandos se convirtieron en socios de reparto de la droga. ¿Y por qué necesitan hacer esto? Porque hay 24 países en el mundo hoy por hoy que están en situaciones peores que Grecia. Podemos hablar de casi todos los países, de ex países del Pacto de Varsovia, Yugoslavia, ex Yugoslavia, África obviamente entera. Y en esta parte del mundo Haití está en quiebra, Panamá está en quiebra, Belice está en quiebra, República Dominicana está en quiebra. Entonces cuando estos países están en quiebra, la única forma que pueden levantarse es a través de este lubricante de la economía mundial que es la droga. Por eso lo que estamos viendo ahora mismo, la ruta de la droga es Colombia, Panamá, llegando a México a través de estas bandas como MS-13 y después usando esta carretera para llegar a Estados Unidos, porque la necesidad intrínseca de este poder en la sombra de asegurarse el control del sistema económico que ellos están desmantelando poco a poco, pero a sus términos, y la droga desafortunadamente es este elemento principal. ¿Y entonces qué pasa con los sistemas de inteligencia, como el CISEN, por ejemplo, o el sistema de inteligencia militar? Mira, la CIA, vamos a hablar de Estados Unidos, que son vecinos vuestros. La CIA y la DEA, ¿qué se dedican estas dos organizaciones? A asegurarse la protección de las rutas de la droga. Tú miras, y si no hablamos de ahora, vamos a volver a los años 80, a las guerras de contras, a los sandinistas, a todo lo que estamos viendo a través de Oliver North y venta de las drogas a través de los países en América Latina. O sea, en cada operación, y estas son palabras de agentes de la FBI, en cada operación donde uno está metido, tú tenías o la DEA o la CIA o los dos estaban metidos. Y los más grandes traficantes de drogas no es Pablo Escobar, ni el cártel Medellín, que ha sido una creación de la CIA, simplemente nada más que eso, sino un tipo que se llama Barry Seal, que era un agente de la CIA, y cuando le acribillaron a los propios de la CIA en el año 1986, encontraron en su bolsillo interior el número privado de George Bush padre. Entonces, esta es la realidad. Entonces, las agencias de espionaje no están ahí para asegurarse que la droga deje de existir, todo lo contrario, porque si eliminaron la droga, el mundo moriría antes de que tú y yo terminamos nuestra entrevista. Por eso simplemente están ahí para asegurarse que la droga sigue su paso de punto A a punto B. Y después tenemos, ¿cómo se llama?, tipos como Chapito Guzmán. Pero esto también es muy fácil de explicar. Cuando existió Cártel Medellín, el sistema estaba totalmente centralizado, lo que en inglés se llama one-stop shop. Tú controlabas todo. Y después, ahora tenemos, ¿cómo se llama? Cartel Sinaloa, los Zetas, tienes las bandas criminales como MS-13, tienes las bandas panameñas, en Colombia tienes un montón de grupos distintos, en Venezuela, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahora una cosa totalmente descentralizada, en lo que están haciendo esta élite mundial, y simplemente volver a centralizar el negocio de la droga, que ellos mismos van a controlar. Muchísimo más fácil, y por eso lo que tú estás viendo ahora mismo, que le piden a Chapo Guzmán, están eliminando algunos capos de los Zetas. Todo esto forma parte de esta centralización de control, meter a todos los países dentro de un corset económico, meter a todo el negocio de la droga dentro de un corset económico, porque al fin y al cabo la economía mundial es eso, es el lubricante de la droga. Aquí, también en Afganistán, en cualquier otra parte del mundo. ¿Tendría que pasar algo para que las cosas cambiaran o tuviéramos un panorama distinto, o no hay ni siquiera la intención? A nivel de la élite no hay ninguna intención, todo lo contrario. Es decir, tú montas una operación, cualquier operación de espionaje, los gobiernos, esta superélite mundial, tiene muchísimos objetivos, ¿sabes? Esto es en todas las operaciones. Tú puedes, por un lado, tú tienes el lubricante de la droga. Segundo, tú tienes las bandas que están peleándose por el mismo pastel. Tercero, la DEA, la CIA, el gobierno americano tiene la excusa de entrar en el país por fuerza, supuestamente en la lucha antidroga para hacerse con el control. También esto significa que la DEA tendría sus oficinas
oficinas locales en todo el país que les permitan vigilar, espiar a todo lo que está pasando en el territorio y controlar todo sobre el terreno. Pero también es cierto, por encima de cualquier otra cosa, la droga mata el futuro, que son los jóvenes. Es un país como México, que tiene 50 millones, si no me equivoco, estaba mirando hoy, jóvenes hasta 25 años de edad, es un elemento muy importante del futuro del país. Si tú puedes matar o de alguna forma truncar este desarrollo de los jóvenes, que es la promesa del futuro de Estado-Nación, entonces tú puedes desmantelar el sistema y tienes toda esta gente drogada y controlada. Y mientras 20% del mundo sigue metiendo esta cosa horrible por la nariz, siempre vamos a tener este problema. Pero por encima de todo, ¿se puede eliminarlo? Claro que se puede eliminarlo, pero esto empieza con una base de educación. O sea, es donde tanto el presidente como el Congreso, como el país entero entienda que nuestra vida, que tiene su principio y fin, no termina al morir. Que el contexto de inmortalidad significa que estamos ya en nuestro lecho de muerte, estamos pasando el testigo a las futuras generaciones y ellos tienen la obligación de seguir construyendo un mundo muchísimo mejor que el nuestro. En ese sentido, esta juventud tiene que tener los principios, escala de valores, ¿sabes? Principios sobre todo universales. Y esto se basa a base de educación y sobre todo esta promesa de un mundo mejor que un país tiene obligación, ¿sabes?, de prometer a base de trabajo, de esfuerzo, porque hoy por hoy México es un país de narcotraficantes, de drogadictos y la gente que trabaja en tiendas baratas, que sea McDonald's o lo que sea, sin ningún tipo de futuro. Esto no puede ser un futuro. Esto no puede ser un futuro de un país como México, que tiene condiciones únicas en el continente. Es un país de más de 100 millones de personas, casi 130, más los 40 o 50 que viven en otros países. Casi son 200 millones. Tienes 50 millones de jóvenes. Por su posición geográfica tienes, ¿cómo se llama?, Pacífico, y también tienes, ¿cómo se llama?, el Caribe. Es la entrada a los países latinoamericanos. Es una población homogénea, con una cultura millonaria. Necesita ser un primer país de América Latina y tratarse a Estados Unidos de tú a tú, no como un súbdito esclavo de turno, ¿sabes?, con esta astucia de un esclavo que va a hacer cualquier cosa necesaria para arrancar un pedacito de espacio. No, hay que respetar a los Estados Unidos porque ellos por su trayectoria se lo merecen, pero también hay que hacerse respetar porque México, por su trayectoria histórica y sobre todo su trayectoria del futuro, de aquí a cara al futuro, promete ser un socio igualitario de los Estados Unidos y ellos también necesitan esto. Pero la gente que gobierna, y no estoy hablando de este presidente, pero en general, ¿sabes?, el país tiene una visión muy cortoplacista. Hay que pensar en el futuro del mundo. ¿Y cuál es el bien común más importante? ¿Es petróleo? No. Es la capacidad intelectual de 7.000 millones de personas en el planeta Tierra que nos permite descubrir principios universales de naturaleza que mejoran la vida de todos los habitantes de Tierra por kilómetro cuadrado de espacio contra la naturaleza. Y esto es el bien más importante del país como México, con esta enorme juventud de millones de personas que si se despiertan y se les permite descubrir estos principios universales, entonces va a ser un país como ninguno en América Latina. ¿Cómo se podría despictar el cuadro del ciberespionaje actualmente en el mundo? ¿Y en qué medida esto es un factor determinante para incluso la toma de decisiones de los gobiernos o incluso de las industrias? ¿Cómo el ciberespionaje se ha vuelto una herramienta fundamental? Siempre lo ha sido herramienta fundamental de control. ¿Sabes? O sea, ninguna empresa americana, ni Microsoft, ni Apple, ninguna empresa es libre. Siempre, o sea, ahora mismo tú tienes la famosa pelea supuestamente entre Apple y el gobierno americano, pero desde siempre, desde el principio, tú tienes acceso backdoor, ¿sabes? Apple no es de ahora, es de toda la vida. Lo que pasa ahora, están dando la sensación que es una cosa que están poniendo un stand contra el gobierno americano con la justicia, que no es así, en absoluto, nunca ha sido así. Si tú miras sistemas, volvemos atrás, al sistema PROMIS, podemos volver hace 10, 15 años atrás, es Information Awareness que estaban ahí creando en la época de George Bush, pero todos esos sistemas forman parte de este continuum militar mundial. Y lo que han hecho básicamente cuando hablamos de ciberespionaje o hablamos de, ¿cómo se llama?, de Edward Snowden, si tú miras a nivel del sistema mundial,
Si piensas que lo que están haciendo es creando un patrón único, tenemos un mundo de multisistemas en la época soviética, después murió la Unión Soviética y volvimos a tener unimundo. Después, en el siglo XXI, otra vez tenemos CELAC, ALBA, Mercosur, BRICS, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora lo que la élite está haciendo es desmantelar el sistema económico mundial. Por un lado, necesita crear un patrón nuevo donde todos los países están metidos dentro del mismo corset económico. Pero si esto no funciona, como son gente muy inteligente que llevan miles de años controlando el mundo, necesita un plan B, plan C, plan D. Y tú estás mirando, por ejemplo, con todos los descubrimientos de Edward Snowden, con todo lo que hemos aprendido de este ciberespionaje, ahora los rusos, los chinos, los indios están creando su propia GPS, ¿correcto? ¿Sabes? Y tienes ahora mismo los rusos con su SWIFT personal. Pero esto no quiere decir que hay una competencia, no, quiere decir que la élite simplemente tiene plan A, todos dentro de un corset. Y si no funciona, ¿sabes? Tú tienes ¿cómo se llama? La duplicidad de sistemas para que nadie te chantajea. Plan B Rusia, plan C China, plan D India. ¿Sabes? Y que están dando tanto bombo, platillo, ¿no? A toda esta historia de ciberespionaje de los chinos. Los grandes, o sea, desde siempre, ¿sabes? Grandes espías a nivel de ciberespacio siempre han sido los americanos. Es que, interesantemente, justamente los chinos, por un lado, aparecieron, al menos recientemente todavía, en los medios como la más grande, greatest threat, la más grande amenaza, Sí. A los Estados Unidos y a sus industrias respectivamente hablando. Y por todo lo contrario, la NSA por su lado ha también intervenido en China y lo ha reconocido, que se ha metido inclusive hasta la cocina de Huawei. ¿Qué se puede decir al respecto de...? Todo el mundo espía a todos. ¿Sabes? Todo el mundo testea los sistemas de todos los sentidos de la palabra. Cuando hablo de testear los sistemas, o sea, están testeando sistemas 24/7, todos los países del mundo, viendo cómo pueden debilitar, entrar, romper, distribuir, ¿sabes? Los sistemas. Y esto no es de ahora, de toda la vida. Echar la culpa a los chinos, que también tienen, ¿sabes? Capacidades formidables a nivel de espionaje, pero ninguno es comparable con los americanos o con los israelitas, ¿sabes? Porque yo vivo en Suiza, a nivel de tecnología, ¿sabes? Israel es número 1 del mundo de alta tecnología en el mundo, ¿sabes? No hay nadie comparable a nivel de patentes, a nivel de, ¿sabes? Descubrimientos tecnológicos. Nadie en el mundo puede compararse con Israel, ¿sabes? Los americanos son distantes terceros, suizos son los segundos, ¿sabes? Rusos, chinos también están ahí, pero no es comparable. Pero en cuanto a los sistemas en sí, ¿sabes? Para testear los sistemas de todas las maneras posibles, lo están haciendo todos al mismo tiempo. ¿Y qué relación tiene, por ejemplo, que Huawei esté proyectando un cable transoceánico con África? Tiene su estrategia, su razón de meterse específicamente con estos que están abriendo camino donde tal vez no ha llegado. Tú tocaste un tema muy interesante. A ver si lo puedo resumir en pocas palabras. ¿Cuál ha sido el modelo económico durante los últimos 500 años? El modelo económico ha sido Central Banking Warfare Model, lo que se llama en inglés. ¿Okay? Y esto controlado por el Imperio Británico con el modelo obviamente anglo-holandés. Y el modelo ha sido las vías marítimas, ¿sabes? Y los cables, como tú estás comentando, van por debajo de los mares, etc. ¿Qué está pasando ahora? La élite, como te dije en la primera respuesta, están desmantelando el sistema económico, pero al mismo tiempo están creando un sistema completamente nuevo. ¿Sabes? Tú no puedes desmantelar lavarte las manos y mancharte a la luna. ¿En qué está basado este contexto nuevo, paradigma nuevo de la sociedad? En la economía espacial. ¿Me explico, no? Donde absolutamente todo va al espacio. Y el que controla la órbita baja del planeta Tierra controla 90% del negocio en el planeta Tierra. Tú controlas esto, controlas todo a base de satélites. ¿Cierto, no? Entonces, ahora mismo todo va al espacio. A nivel de comunicaciones, satélites, ¿cómo se llama? Espionaje, investigación, GPS, formas de hacer negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso, cuando estamos hablando de lo que está pasando, es 90% es esto, otro 10% conquista del espacio, la Luna, Marte, etcétera, etcétera. Entonces, mientras están llevando todo el espacio, ¿sabes? Eliminando y cambiando el formato, el paradigma, están usando las nuevas plataformas, que es esto, ¿sabes? Tecnología smartphone, ¿sabes? Para comunicarse, basado en, ¿cómo se llama? Moneda digital.
Entonces hemos ido de moneda física, ahora están eliminando, tú has visto, ¿no? Hablando de eliminar billetes de $100, 500 euros, 1000 francos. ¿Por qué? Porque mientras tú tienes dinero efectivo somos libres. Bajando tipos de interés a nivel negativos, paso intermedio Bitcoin, paso final moneda digital, que es la mejor forma de controlar al ser humano. Entonces lo que tú estás viendo ahora mismo es este cambio completo de paradigma basado en esta economía espacial. Entonces cualquier cosa que dan otra bomba platillo a cualquier cosa a nivel de los cables de, ¿sabes?, subacuáticos o como se llama esto en español, es simplemente un elemento para distraer la atención a la verdadera razón de todos estos tipos de guerras, porque todo va al espacio. Y el que controla esto, controla todo el planeta Tierra, y eso es una cosa no de aquí a 30, 50 años, sino de hoy para mañana o pasado mañana. Daniel Stulin participó en cuerpos de inteligencia. Contraespionaje militar. ¿En algún momento se topó con México? No, yo estuve en África, me ofrecieron Afganistán o a qué parte del mundo, Pakistán, Afganistán. Yo entré en 93, pero sabiendo que los soviéticos perdieron la guerra y salieron en 89, pensé que volver a Afganistán no era la mejor solución, ¿no? Entonces me fui a África y a mi zona de trabajo era Chad, Darfur, Sudán, Congo, Brazzaville, Congo, belga. Entonces no, México no, pero desde luego conozco muchísima gente, no espías, pero gente muy visionaria que han pensado hace ya muchísimo tiempo que México puede y debería ser el futuro del continente latinoamericano. Y estoy totalmente convencido de haber viajado mucho y sobre todo haber trabajado mucho con gobiernos en países latinoamericanos, que la base principal de este país es la juventud y por algo están desmantelando el sistema educativo. En ese sentido cualquiera tiene que darse cuenta que de hecho el Tratado de Transpacífico, TTP, o sea, si lo lees bien la letra pequeña, ahí pone que uno de los, ¿sabes?, acuerdos, uno de los puntos de acuerdo es cambiar el sistema educativo a uno, como en inglés se llama Common Core, que básicamente donde las empresas privadas se hacen con el control del sistema educativo y van moldeando el cerebro de los niños para que se convirtieran en el futuro en animales de compañía. Y esto forma parte muy importante del TTP y la gente tiene que darse cuenta que México, igual que con el Tratado de Libre Comercio, no es que no se convirtió en Suiza de América Latina, sino todo lo contrario, ¿sabes? También tiene que darse cuenta que ningún acuerdo enmarañado entre muchos países jamás van a darle beneficio, porque todo esto va solo al beneficio de la élite mundial. Bueno, ya para finalizar, ¿qué trae a Daniel Stulin a nuestro país? Me galardonaron al Club de Periodistas de México hace 2 días con el Premio Internacional de Periodismo por mi libro publicado en España en octubre del año 2015, que se llama Fuera de Control. Subtítulo Cómo el Occidente crió, armó y desató el terror del Estado Islámico sobre el mundo, donde explico y desarmo y desmonto completamente las teorías conspirativas del gobierno americano, que no sabían, no podían ni imaginar que una cosa así puede pasar, y lo demuestran que no solo sabían perfectamente bien, sino cuando hablamos de este terror islámico, forma parte de este plan de no globalización, sino ya una cosa que es la guerra de conquista, que es básicamente lo mismo, y Oriente Medio juega un papel muy importante en esta historia, porque ten en cuenta que en 91 Islam pasó a cristianismo como la primera religión del mundo, y claro, para élite, hablando de estos modelos, no puede ser que el Vaticano, que lleva 2000 años negocio principal, ganar dinero y tierras, puede permitir que Islam, que tiene una forma completamente distinta de hacer su negocio, podría convertirse en la primera religión del mundo. Y esto llevó básicamente al Occidente intentar de meter a los países árabes dentro de un corset, ¿sabes?, de un modelo occidental. Y esto básicamente lo han hecho con esta guerra inventada contra el terror, que básicamente aumentó la jurisdicción estadounidense sobre el territorio y llevó a cabo estos cambios que estamos viviendo, que de ninguna manera, exactamente como en el caso de México, cualquier otro país trajo paz al territorio, sino convirtió a Oriente Medio en el infierno en la tierra. Incluso, bueno, tenemos entendido que México va a comenzar a participar con el envío de tropas para acompañar a... Que Dios os salva, es lo único que puedo decir. Pues le agradecemos mucho que nos haya
regalado este tiempo. Gracias. No sé si guste agregar algo que nosotros hayamos omitido preguntar. Yo creo que es una de las cosas, la gente, yo creo que ya de toda la vida ya me van a pensar Daniel Stulin como autor de La verdadera historia del Club Bilderberg, ¿no? El famoso libro sobre este club privado. Yo creo que es importante que la gente entienda que el mundo es un lugar muy complejo y no hay lugar a las teorías de conspiración en el mundo real. Y entonces cuando miramos a través del prisma, ¿no?, de la historia, tenemos que entender que organizaciones como Club Bilderberg, Comisión Trilateral, Consejo de Relaciones Exteriores, Círculo PNAE, sin fin de estas organizaciones, consejos de ministros que se reúnen a lo largo del año, funcionan como vemos en las películas de Hollywood, donde tienes 4 viejos mal paridos con, ¿sabes?, sentados en una sala oscura, cogiéndose de la mano, mirando una bola de cristal, planificando el futuro del mundo. El mundo no es así. Entonces, lo que intento de explicar, tanto en mis libros como en mis conferencias, que todo esto tiene un tapiz telón histórico y hay que entender el mundo a través de este telón histórico, desarrollo humanístico los últimos 6.000 años, y solo de esta forma podemos entender este mundo muy complejo, abstracto, una cosa que mucha gente simplemente no lo ha desarrollado nunca. Empezamos a darnos cuenta que el mundo es complejo, pero entendible si entendemos los sistemas de control y sobre todo el objetivo final de esta élite económica mundial. Es el acaparamiento total, ¿no? Nosotros lo estamos viendo con el campo, con el petróleo, con los ríos, ¿no? Obviamente cuando estamos hablando de petróleo es una de las cosas que obviamente preocupa mucho al país, bajada de precio de petróleo, pero si miramos a nivel mundial otra vez, están desmantelando, bajando el precio de petróleo, Rusia está en quiebra. A nivel petrolífero, Venezuela está pasando muy mal, pero también Arabia Saudita, también México y también Estados Unidos. Por eso es importante entender, no es que la lucha de los malos, que son los rusos, contra los buenos, que son los americanos, porque bueno o malo es un discurso que podemos hacer con nuestros hijos de 7 años de edad, pero no entre adultos. Desde luego lo que está pasando, esta élite que está por encima de los gobiernos y está desmantelando el sistema económico mundial, por un lado, y otra vez por otro lado, tenemos alternativas al petróleo. Cuando hablamos de la conquista del espacio, en la Luna tienes una cosa que se llama helio 3, que es solo el isotopo, que aquí no lo tenemos porque tenemos atmósfera, pero ahí no. Entonces, este es el mejor fuente energético, más limpio y más barato, y solo en la superficie de la Luna, que tú puedes literalmente cogerlo con la mano, tienes suficiente para 2.000 años de historia de la humanidad. Entonces ya petróleo casi pasó la historia, no lo necesitamos más. Para la conquista del espacio, cuando hablamos del siguiente punto energético, ¿no? Hemos ido de carbón a petróleo, a gas natural, energía nuclear. El siguiente paso, fisión, fusión, que es esto, el helio 3, que nos va a permitir llegar a la Luna, construir las bases, llegar al Marte y empezar a crear por primera vez, dejar de ser civilización planetaria a convertirnos en civilización intergaláctica. Gracias por haber estado con nosotros nuevamente en Contralínea Periodismo de Investigación. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Axel Plaza, ¿algún comentario final? Pues me pareció ante todo muy iluminador y muy interesante sus contribuciones y espero que el auditorio tenga la misma opinión. Y vamos a ver, muchas gracias. Sobre todo lo que habló de México, el espionaje, la educación. Espero que les haya interesado esta entrevista. Nos vemos.